Un saludo especial, licenciado Bautista Canasa Churata. Mi nombre es Cecilio Catari Condori. Lo que mi persona y mi grupo le expondremos será el bolo 1 de la materia de estadística del área de complementarias. El tema que le corresponde al bolo 1 de estadística es distribución unidimensional de frecuencias. Los integrantes somos Catari Condori Cecilio, Condori Sánchez Eva, Ramos Gutiérrez Daniel Araceli y Segovia Caricella Brenda Yoseli. Para explicar el tema tenemos el siguiente sumario. 1.1 tendremos lo que es la elaboración del cuadro de distribución de frecuencias. 1.1.1 frecuencias absolutas, 1.1.2 frecuencias relativas, 1.1.3 distribución de frecuencias de variables discretas y continuas, 1.1.4 intervalo y marca de clase, 1.1.5 casos atributos. Como 1.2 tendremos lo que es la representación gráfica, 1.2.1 gráfica de frecuencia absoluta, que es el histograma, 1.2.2 gráfica de la frecuencia relativa, lo que son las ojivas, 1.2.3 caso atributos, 1.2.4 el gráfico circular y otros. Bueno, empecemos con lo que es un pequeño concepto de qué es distribución de frecuencias y qué es una distribución unidimensional. Una distribución de frecuencias es el conjunto de valores que toma una variable de manera ordenada, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, siempre acompañados de la frecuencia absoluta. Mientras que una distribución unidimensional es cuando solo se trata de una sola variable. Ahora veamos de cómo se elabora o se hace un cuadro de distribución de frecuencias. Primeramente veamos qué es una tabla o un cuadro de frecuencias. La tabla de frecuencias sirve para ordenar y organizar los datos estadísticos. Con ellas, una masa a forma o desordenada de datos pasa a ser una colección ordenada. Sus elementos de este cuadro son valor de la variable, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Aquí podemos observar lo que es el cuadro de distribución de frecuencias, compuesto por 5 columnas. La primera columna corresponde a lo que es el valor de la variable, simbolizada por x minúscula sub i. En esta columna se encuentran todos los valores que toma la variable x en un conjunto de datos estadísticos. La segunda columna le corresponde a lo que es la frecuencia absoluta, simbolizada por f minúscula sub i. En esta columna se encuentran valores de la cantidad de veces que ocurre un suceso, en este caso x sub i. Es decir, si x sub 1 se repite en un conjunto de datos estadísticos 5 veces, la frecuencia absoluta sub 1 o f sub 1 será igual a 5 y así sucesivamente. Y la sumatoria de toda la frecuencia absoluta es igual a n. La tercera columna le corresponde a lo que es a la frecuencia absoluta acumulada, simbolizada por f mayúscula sub i. En esta columna se encuentran valores de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Es decir, frecuencia absoluta acumulada sub 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta sub 1. Pero la frecuencia absoluta acumulada sub 2 va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta sub 1 más la frecuencia absoluta sub 2 y así sucesivamente, hasta que el último valor de la frecuencia absoluta acumulada tendrá que ser igual a n. La cuarta columna le corresponde a lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa está simbolizada por h sub i. En esta columna están valores del grado de porcentualidad que representa la frecuencia absoluta respecto a n. Es decir, la frecuencia relativa sub 1 será igual a la frecuencia absoluta entre n o dividido entre n. Y la frecuencia relativa sub 2 será igual a la frecuencia absoluta sub 2 dividido entre n, y así sucesivamente. Y la sumatoria de toda la columna de la frecuencia relativa tendrá que ser igual a 1, porque está representado al tanto por ciento. Y la quinta columna corresponde a lo que es la frecuencia relativa acumulada, simbolizada por h mayúscula sub i.
En esta columna se encuentran valores de la sumatoria de la frecuencia relativa, es decir, frecuencia relativa acumulada sub 1 será igual a la frecuencia relativa sub 1, pero la frecuencia relativa acumulada sub 2 será igual a la frecuencia relativa sub 1 más la frecuencia relativa sub 2, y el último valor de la frecuencia relativa acumulada tendrá que ser igual a 1. Bien, ahora veamos lo que es la frecuencia absoluta, o un pequeño concepto de lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, como ya dijimos anteriormente, es el número de veces que se repite un dato dentro de cualquier intervalo de clase. Su símbolo es F minúscula sub I. En la tabla se encuentra en la segunda columna. Mientras las frecuencias relativas es el porcentaje que representa o que corresponde a cada intervalo o marca de clase sobre el total de observaciones. Se simboliza por H minúscula sub I. Su fórmula es frecuencias relativas es igual a frecuencias absolutas sobre el total de observaciones, que en este caso es N. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Daniela Araceli Ramos Gutiérrez. A continuación, les hablaré de los siguientes puntos. Distribución de frecuencias de variable discreta y continua. Primeramente, les hablaré sobre la variable cuantitativa discreta. Cuantitativa porque este tipo de variables se expresan mediante números. Bueno, esta variable es aquella que puede asumir un número contable de valores, como por ejemplo el número de árboles que hay en un parque, la cantidad de empleados que trabajan en una tienda, como también podría ser el número de hijos en una familia. Puede ser que una familia no tenga ni un hijo. Puede haber familias que tengan un hijo, como también 2 hijos. Y también puede existir familias que tengan 3 hijos o más. Bueno, en este caso, los valores de nuestra variable serían 4, en los cuales estarían el 0, el 1, el 2 y el 3. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden asumir un número incontable de valores, como por ejemplo la distancia que recorren los autos en una ciudad, la velocidad a la que van los trenes o también el peso de las vacas en una granja. De repente hay vacas muy grandes que tienen un peso de 712,13, 14, 15 kilogramos. De repente hay vacas un poco flacas que tienen un peso de 523,65, 34, 84, 13 kilogramos. O de repente hay unas vacas intermedias que tienen un peso de 675,48, 52, 84 kilogramos. Y pues se podría colocar diferentes valores de las vacas. Y nunca terminaríamos de colocar los valores posibles de las vacas. Es por eso que esta variable tiene un número incontable de valores. Intervalos y marcas de clase. El intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos, para lo cual se necesitará conocer 3 fórmulas: la del rango, el número de intervalos y la amplitud. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y para poder hallarla tenemos que realizar la siguiente fórmula. Para entender mejor, pasaremos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice: los siguientes datos corresponden a las calificaciones de un curso de la carrera de Contaduría Pública de 60 alumnos que rindieron su primer parcial en una materia. Podemos ver el cuadrito con las 60 notas de los 60 alumnos. Y nos pide hallar la tabla de distribución de frecuencias, el número de alumnos aprobados y el porcentaje de alumnos que tienen 90 y más. Antes de pasar a realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias, lo primero que tenemos que hacer es resolver estas 3 fórmulas para hallar nuestro intervalo. Primeramente, el rango, que nos dice que es el límite superior menos el límite inferior. En este caso, nuestra mayor nota es 100 y nuestra menor nota es 30. 100 menos 30 tendríamos un rango de 70. Número de intervalos. Se copia la misma fórmula, a diferencia de que tenemos que colocar en n el número de los valores
de las notas. En este caso son 60 alumnos o 60 notas y colocamos los 60, el cual nos saldría que el número de intervalos es 6,86, que tenemos que redondearlo al inmediato superior, que sería 7. Y por último tenemos la amplitud, que es el rango dividido entre el número de intervalos. En este caso 70 dividido entre 7 nos saldría la amplitud de 10. Ahora sí podemos resolver nuestra tabla de distribución de frecuencias, de las cuales las notas empezaría desde la nota más baja y yendo de 10 en 10 hasta llegar a la nota más alta, que son los 100 puntos. La marca de clase. Dijimos que en nuestra fórmula la marca de clase se halla sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2 de cada intervalo. Ahí tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia relativa acumulada. Número de alumnos aprobados. Bueno, en este caso lo que nosotros tenemos que fijarnos era que nos decía que los aprobados serían de una nota de 51 para arriba. En este caso tenemos que en el intervalo de 50 a 60 tenemos 15 alumnos aprobados, de 60 a 70, 9 alumnos, de 70 a 80 son 7 alumnos, de 80 a 90 tenemos 10 alumnos y de 90 a 100 tenemos 4 alumnos. En total, los alumnos aprobados serían 45 alumnos. Y por último, el último inciso nos dice que debemos hallar el porcentaje de alumnos que tienen 90 y más. Entre el rango de 90 a 100 solo existen 4 alumnos. En este caso, lo que tenemos que hacer para hallar el porcentaje es multiplicar 4 por 100 dividido entre los 60 alumnos. Nos saldría igual a 6,67%. Hola, mi nombre es Eva Condori Sánchez, integrante del grupo. En esta oportunidad les voy a dar a conocer sobre el punto representaciones gráficas del tema distribución unidimensional de frecuencia, esperando sea de su agrado. Representación gráfica. Si se sabe que el resultado de la tabla de distribución de frecuencia se da un gran esfuerzo de comprensión, pero también puede ser muy amplia o compleja, perdiendo así la parte de la claridad. Es por tal motivo que se recurre a las representaciones gráficas, que pueden ser más comprensibles con la vista, atribuyéndose en un método de estudio eficaz, concreto y claro. Considerando así los siguientes aspectos para poder realizar las representaciones gráficas. Tenemos como el título, que describe claramente el objeto del dibujo. Los elementos geométricos pueden ser estos de referencia, eje de coordenadas, eje polar, entre otros. Escala de representación, que es adoptada para cada variable, y la fuente, que es la referencia sobre el origen de los datos estadísticos. Gráfica de frecuencias absolutas. Tenemos aquí lo que es el histograma. El histograma no es nada más que es una representación gráfica constituida por una serie de rectángulos continuos, y estas a su vez tienen su base sobre el eje de las X con centros en las marcas de clase y longitud igual al tamaño de los intervalos de clase. Las alturas proporcionales a la frecuencia absoluta o relativa, tomadas estas sobre el eje de la Y. Y tenemos lo que es el polígono, que es la unión de los puntos medios de los techos de los rectángulos. Bueno, para una mejor comprensión lo que es sobre el histograma y el polígono de frecuencia, tenemos el siguiente pequeño ejemplo, donde nos dice: los siguientes datos corresponden a las calificaciones finales de 55 alumnos en la asignatura de Estadística 1, que nos pide graficar el histograma y polígono de frecuencia. Ya tenemos nuestra pequeña tabla con los límites inferiores y los límites superiores, nuestra frecuencia y nuestra marca de clase. Nuestra frecuencia que está en el eje de la Y y nuestra marca de clase que está en el eje de las X. Es por eso que ya graficando tenemos lo que es el polígono de frecuencia
como yo lo había dicho, es la unión de los puntos de los rectángulos, de los techos de los rectángulos, y el histograma. Acá podemos ver con la figura 1. Gráfica de frecuencias relativas. Las ojivas. Al igual que el histograma y el polígono de frecuencia, es representar distribuciones de frecuencias de variables cuantitativas continuas, pero solo para frecuencias absolutas acumuladas o frecuencias relativas acumuladas, ya que nos permiten observar la cantidad de datos que quedan por encima o por debajo de determinados valores. En el eje horizontal se consideran los límites de clase, ya que en el eje de las abscisas se notan los límites inferiores de clase. En el eje de las ordenadas, las frecuencias absolutas, acumuladas o relativas. Dichas ojivas se pueden representar por dos formas, que son ojivas menor que y las ojivas mayor que o más. Ojivas menor que representa una distribución de frecuencia absoluta, acumulada o distribución de frecuencia relativa acumulada menor que. Como por ejemplo podemos ver en esta tabla tenemos las calificaciones menor que 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y en nuestra frecuencia tenemos el porcentaje de alumnos y graficado tenemos la frecuencia y la marca de clase. Entonces ese sería nuestro gráfico en las ojivas menor que. Ojivas mayor que o más. Es una representación a una distribución de frecuencia absoluta acumulada o distribución de frecuencia relativa acumulada o más. En el presente caso la ojiva se constituirá con las frecuencias relativas acumuladas. Aquí tenemos las calificaciones 20 o más o mayor, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y el porcentaje de alumnos que tienen esas calificaciones. Por lo tanto, nuestra gráfica será el siguiente. Tenemos aquí nuestros puntos segmentados y nuestra gráfica es esta. En las ojivas mayor que y en las ojivas menor que. Mi nombre es Brenda Jocelyn Segovica Lizaya y a continuación hablaremos sobre el caso atributos. Caso atributos. En el caso atributos nos muestra 60 alumnos de contaduría del 4 de 2 rindiendo un examen en la materia de finanzas y nos muestra sus respectivas notas de los 60 alumnos. Aparte nos dice hallar la tabla de distribución de frecuencias, hallar la ojiva menor que y graficar, hallar la ojiva mayor que y graficar el histograma y polígono de frecuencias. Antes de realizar los incisos mencionados, vamos a recopilar todos los datos que están en el enunciado, en el cual nos dice que la nota mínima es 40 puntos, entonces el límite inferior es 40. Luego dice, se conoce que 10 alumnos por lo menos sacaron 90 pero menos de 100. Luego 14 alumnos por lo menos sacaron 80 puntos, entonces 14 alumnos sacaron entre 80 y 100. 26 alumnos por lo menos sacaron 70 puntos, entonces 26 sacaron entre 70 y 100. 34 alumnos por lo menos sacaron 60 puntos, 54 alumnos por lo menos sacaron 50 puntos y el restante 10% de la nota menores a 50 puntos. Ya teniendo todos los datos, nosotros queremos saber cuántos habrán sacado entre 100 y 90 o 80-90 o 70-80. En este caso, para los de 90 y 100 sacaron 10 alumnos. Para los que sacaron entre 90 y 80 serían de los 14 alumnos menos los 10 alumnos que tenían 90 y 100. En este caso serían 4 alumnos que tienen entre 90 y 80. Y así vamos a sacar sucesivamente.
Y por último nos dice que el 10% sacaron menores a 50 puntos. Sabemos que hay 60 alumnos, entonces de los 60 sacamos el 10% y nos da 6 alumnos que sacaron entre 50 y 40. Teniendo todos los datos, nosotros vamos a poder realizar la tabla de distribución, en el cual los intervalos van a ser las notas, comenzando del límite inferior, que es 40, la marca de clase, que va a ser la diferencia de los dos intervalos, en este caso 50 menos 40 dividido entre 2, luego la frecuencia absoluta, que va a ser del cálculo que hemos realizado anteriormente y nos tiene que igualar a 60. En la frecuencia acumulada absoluta tiene que ser las sumatorias de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa va a ser la división entre la frecuencia absoluta dividido entre la muestra, en el cual nos tiene que dar a 1, y la frecuencia acumulada relativa es la sumatoria de la frecuencia relativa. En el inciso B de la ojiva menor que, nosotros vamos a necesitar de ayuda de la tabla de frecuencias, en el cual vamos a utilizar los intervalos que están marcados en rojos y también de la frecuencia acumulada absoluta. En este gráfico podemos notar que el intervalo 40 es igual a 0 y luego se copia lo mismo. Ahora, en la gráfica nosotros podemos notar que la frecuencia acumulada absoluta está en el lado vertical y en el lado horizontal van a estar los intervalos para poder graficar. En el inciso C de la ojiva mayor que, nosotros vamos a necesitar de dos datos, en el cual va a ser la tabla de frecuencias, que solo vamos a utilizar los intervalos que están marcados en rojo y también del dato que nos han dado en el enunciado. En este caso nosotros podemos notar que el 0 comienza en 100 y estos datos de la frecuencia son frecuencias complementarias. ¿De dónde sacamos las frecuencias complementarias? Van a ser de los datos que nos han dado en el enunciado. En la gráfica nosotros podemos determinar que la frecuencia complementaria está en el lado vertical y los intervalos están en el lado horizontal. En el inciso D del histograma nosotros necesitamos de la tabla de frecuencias. En este caso necesitamos del intervalo y de la frecuencia absoluta. En el gráfico que podemos ver, en el lado horizontal están los intervalos y en el lado vertical la frecuencia absoluta. Ahora, para hallar el polígono, nosotros necesitamos la marca de clase, en el cual nosotros lo vamos a sacar a través del lado horizontal. El gráfico circular y otros. Vamos a comenzar con el gráfico circular. El gráfico circular, también llamado como diagrama circular o gráfica de pastel o diagrama de sector, que sirve para representar variables cualitativas o discretas, se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en un círculo en proporciones de frecuencias relativas. Diagrama de barras. Estos diagramas reflejan la magnitud de los datos estadísticos. Se utilizan generalmente para series cualitativas. Puestos en la barra no indican ni representan superficies. En otras palabras, son rectas de longitud proporcional a los valores a representar. Lo que podemos ver es el diagrama polar. Un diagrama polar es un dibujo técnico que refleja la radiación de un determinado sistema, capta o emite energía al espacio. Estas pueden ser, por ejemplo, ondas de sonido o radiación electromagnética. Para ello se representa el espacio como una circunferencia y el modo en que las ondas se disipan en el entorno que están representado en grados. Sería gráfico triángulo equilátero. Esta representación gráfica sirve para representar las proporciones relativas en tres variables cuya suma es igual al 100%. Es útil particularmente en contabilidad y economía, de la frecuencia con que se representa grupos ternarios. Y por último mostraremos la bibliografía que hemos utilizado.